la bolsa de valores o bienes raíces. Hoy tenemos a un experto en la bolsa de Nueva York quien nos va a hablar de la bolsa y los bienes raíces y vamos a hacerle preguntas interesantes. Hola, mi nombre es Carlos Davis. Nosotros enseñamos estrategias para crecer con bienes raíces en forma segura sin usar aún el dinero de los bancos. Y hoy tenemos un invitado espectacular que nos dirá cuál es la diferencia entre un inversionista y un apostador, el Bitcoin o la bolsa y bienes raíces o la bolsa. Bueno, Javier, tú fuiste una de las primeras personas que me invitó a hablar de bienes raíces. Yo creo que ni te había dicho eso, ¿cierto? Creo que no. Y hoy te quiero invitar a que nos hables un poco de qué está pasando con la bolsa. Javier es inversionista en la bolsa de valores de Nueva York, además es mentor, muy exitoso, muy conocido. Cuéntanos, ¿es verdad que el mundo se va a acabar, que la bolsa va a tener una caída y el crack del 29 todos se van a reír? ¿Qué es lo que piensas tú de eso? Bueno, pues gracias a todos por estar aquí, gracias Carlos por la invitación. Mira, yo honestamente pienso que el mundo es de ciclos económicos, que la bolsa, como cualquier otro mercado, tiene ciclos económicos y que después de una gran subida siempre va a haber una gran caída, después de una gran caída siempre va a haber una gran subida. Ahora, en este momento, estamos haciendo este video en junio del año 2021, ¿qué ha venido pasando? Desde agosto del año pasado, 2020, el mercado ha venido recuperándose de una manera impresionante. Es decir, hemos tenido literalmente nuevos altos en la bolsa cada semana. Y eso no aparece en ningún periódico, eso no aparece en ningún canal de televisión, eso no aparece. Lo que aparecen es puras noticias malas, porque pues al final eso es lo que vende. Entonces yo veo que en este momento, y se ve por los gráficos, por la realidad, que la bolsa realmente está muy positiva, pero lo más interesante es lo que yo veo hacia futuro, porque todas las personas en Estados Unidos estuvieron en una cuarentena, algunos salían más, otros menos, pero al final la gente estaba más o menos quieta en su casa. Hoy en día ya muchos de ellos ya están vacunados, incluso con la doble vacuna, y ¿qué es lo que comienzan a hacer? A salir de sus países. Aquí tengo un ejemplo, el señor Carlos Davis ya salió de su país, pero como él, muchas personas están saliendo también de vacaciones de Estados Unidos y están gastando, están volviendo a gastar. Acuérdense una cosa, una mente con miedo no gasta, pero una mente más relajada y con un futuro mejor, pues gasta más. Entonces lo que yo espero es los próximos 12, 24 meses, un incremento en el gasto de las personas, lo que va a hacer que consuman más productos, lo que va a hacer que las acciones en la bolsa de Nueva York inevitablemente tengan que reflejar eso y sigan ese rumbo alcista. Entonces yo veo que vienen unas épocas muy buenas en la bolsa. ¿Cuál es la diferencia, Javier, entre un inversionista y un apostador? Wow, yo lo veo que sí hay muchas diferencias, porque el apostador yo creo que va más por la adrenalina, va obviamente por la ganancia, porque pues obviamente les gusta ganar, pero incluso cuando pierden dicen, pero esa noche estuvo bien porque alcancé a juntar esto, después lo perdí, pero no importa, mañana va a ser diferente. Entonces es más la adrenalina del momento. Un inversionista no es tan así, va más por el número, más por el resultado, menos por la adrenalina. Por la estrategia. Exacto, porque tiene una estrategia detrás. Yo incluso le digo a mis alumnos, si tú vienes a este tema de invertir en la bolsa por la adrenalina, mejor vete a un casino. Exacto. Regálale la plata. Si te gusta la adrenalina, vete a... Y sale más barato. Y sale más barato. Vete a una montaña rusa, dale 20 vueltas y vuelves y te sientas. Porque el trading en la bolsa tiene que ser aburrido, tiene que ser programático, tiene que ser, tú entras aquí y sales aquí. En el momento en que eso se vuelva lleno de energía, lleno de carga emocional, le estás dando mucha parte a las emociones y las emociones están muy bien en primeras comuniones, cumpleaños y demás, pero son pésimas consejeras de inversión. Las emociones están out en eso. Bueno, ¿cuáles serían los primeros pasos para una persona que quiere invertir en la bolsa? Y yo le digo así, hay una fórmula que yo llamo la fórmula API para aprender a que uno le vaya bien en la bolsa. ¿Qué es A? Aprender. Si uno no tiene ni idea, si uno realmente nunca lo ha hecho, va a ser muy fácil equivocarse. Luego de que uno ha aprendido una técnica probada, una técnica que realmente tenga resultados, ahí viene la P de practicar. Y la práctica la puede uno hacer, por ejemplo, en una cuenta demo, en un simulador, sin poner ni siquiera un solo dólar, sin poner en riesgo nada. Y ahí sí, solamente después de aprender y solamente después de practicar, ahí sí yo le digo a la gente que invierta dinero real, que abra una cuenta con un broker.
Un broker ojalá que esté en los Estados Unidos, que sea serio, que tenga muchos años de experiencia. Y ahí sí invertir dinero real. Y lo digo porque yo aprendí y yo hice todo esto al contrario. Yo primero metí plata allá, me equivoqué, dije, uy, no, tengo que practicar otro poquito. Y solo hasta el final, y con haber perdido mucho dinero, dije, no, lo que realmente tengo es que aprender. Entonces, no vale la pena aprender de mis errores, aprender, Sí. practicar, invertir es mucho mejor. Y la educación. Claro, el aprender viene de la educación. Hoy en día, con todo este tema de internet, hay audiocursos, videocursos, Podcast. podcast, coaching, o sea, hay miles de maneras de educarse. Antes uno decía, no, pero es que yo vivo en este pueblito, no, pero es que la universidad me queda muy lejos. Hoy ya eso está mandado a recoger. ¿Cómo entre toda la porquería que hay en internet, porque hay mucha basura, porque es verdad, o sea, cómo encontrar lo que es valioso para formarse en la bolsa? Yo creo que la prueba de oro es escoger a alguien que hace lo que dice. ¿Por qué? Yo he conocido gente muy buena catedráticamente, muy buenos profesores de muy buenas universidades, sin decir nombres ni nada, que se la saben toda la teoría de la A a la Z de la bolsa, pero uno les pregunta, oiga, ¿y usted invierte? No, es que a mí eso me parece peligroso, pero usted es el que da la clase de mercados de capitales. Sí, pero como ya sé, entonces por eso no me meto. Yo, no, pues no sepa tanto. Sí. Entonces yo creo que es alguien que realmente tenga resultados. Y si quiere uno ir un paso más allá, que los alumnos de esa persona tengan resultados. Porque hay personas que les va muy bien a ellos, pero si no son capaces de comunicar bien ese conocimiento, pues es un problema. Entonces yo siempre busco gente que sepa, que haga lo que dice y que sus alumnos también tengan resultados, porque así me aseguro de que él sepa y además que sepa entregar ese conocimiento y lo sepan aprovechar. Somos amigos y además sé que eres un inversionista en bienes raíces. Sí. ¿Por qué inviertes en bienes raíces además? A mí me encanta el tema de la dualidad de la inversión de la bolsa con bienes raíces. Y la razón fundamental es que yo encuentro que uno tiene ventajas que no. Por ejemplo, a mí me encanta la bolsa porque pues la bolsa yo puedo entrar y salir rápidamente. En la bolsa yo puedo elegir las mejores empresas del mundo y volverme un pequeño dueño de esas empresas. Pero la bolsa a la vez obviamente va subiendo y va bajando. Entonces yo lo que hago es generar ingresos con eso, es un motor de generación, tomar excedentes de la bolsa para reinvertir en la bolsa y para comenzar a invertir en bienes raíces. ¿Qué beneficio le veo a los bienes raíces? Los bienes raíces están ahí, yo los puedo ir a tocar. Yo puedo ganarme la valorización del inmueble, pero además puedo ganarme la renta, ¿sí? Entonces eso para mí es buenísimo porque como a mí y a mi familia nos encanta viajar por el mundo, hoy estamos aquí, pero hace 6 meses, 7 meses estamos en Canadá y esa casa que algún día estábamos ahí, hoy la tenemos rentada, incluso tenemos rentado el basement también y nos está produciendo doble income, doble ingreso. El día de hoy estamos invirtiendo de hecho en una propiedad a literalmente 150 metros de aquí. Entonces, ¿cuál es la idea con eso? Cuando estamos aquí la usamos, cuando no estamos aquí, sencillamente la rentamos y nos sigue produciendo ingresos. Entonces, es el hecho de aprovechar las ventajas de cada uno y no decir, no, pero es que la bolsa es mejor, no, pero es que el raíz es mejor. Mira, en realidad, lo mejor es como tú fluyas más. Donde tú tengas mejores resultados, eso es lo mejor para ti. A mí me está resultando muy bien esa combinación porque va muy con mi estilo de vida, viajar por el mundo, muy con mi estilo de vida de hacer trading y me parece fantástico. Última pregunta, fácil. ¿Bitcoin o la bolsa? Bueno, la fácil de última. Yo creo que Bitcoin es una oportunidad interesante, pero yo de verdad yo no la catalogaría como inversión. Y hay gente que se va a rasgar las vestiduras. ¿Por qué no? Sí. Ese soy yo. Es mi opinión. Yo estoy de acuerdo. Eso es una especulación y puede que gane plata y seguramente va a ganar plata, pero no es una empresa. Es una lotería. El que compró la lotería y se la ganó, ¿era una inversión? No, pero ganó mucha plata. Exacto. Y yo sé que nos van a dar palo con eso. Sí, eso van a aparecer en los comentarios, pero usted no sabe. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo compré Bitcoin desde el año 2017. O sea, yo llevo 4 años con Bitcoins comprados. Y has ganado. Eso, claro. Exacto. Pero eso me hace un inversionista en Bitcoin. No. Y al que gana y al que sabe eso, porque a lo mejor nosotros no sabemos lo suficiente de eso, pero a mí me parece que yo prefiero invertir en la bolsa, que es, confío más en Amazon o en Facebook o en Tesla que en Bitcoin, que no lo entiendo. Y es por eso. Bueno, y acuérdate, mira, hay muchísimas oportunidades. Y si tú quieres, tú puedes lograr lo que tú quieras y te mereces. Porque recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Muchas gracias, Javier. Los invito al canal de él. ¿Cómo se llama tu canal? Invierta para ganar. Nuestra página es inviertaparaganar.com y estamos también aquí en YouTube en Invierta para Ganar.